Eh, yo, como te digo, siempre he tenido esta inquietud. Cafelas tiene 10 años, pero yo llevo 20 o 25 años intentando ir un poco más allá en el mundo del café. Entonces, cuando surgió la figura del barista, todo el tema de concursos de baristas y demás. Bueno, que en auge, bueno, vosotros habéis ganado bastantes premios. Sí, ahora últimamente hemos tenido un chaval nuestro, un barista, Nahuel, Buah, que está en Murcia, que es una máquina. Ese se formó en la escuela nuestra y la verdad que muy contentos con él. Está ahí que... ¿Por qué está tan en auge ahora se escucha tanto el tema del barista? Bueno, al final, yo, como te decía antes, lo comparaba con el sumiller. Lo que pasó hace 30 años, ¿qué restaurante tenía un sumiller en su plantilla? Exacto. Ninguno. Exacto. Ningún hostelero se planteaba tener un sumiller en su plantilla, ni estaba dispuesto a pagar una persona que tuviese esos conocimientos. Hoy en día, cualquier restaurante que se precie o que quiera diferenciarse un poco, tiene un sumiller, o por lo menos, si no se puede permitir un sumiller exclusivamente para eso, una persona con conocimientos de sumillería en la plantilla. Y que pueda hacer esa recomendación a su cliente, porque su cliente se lo demanda. Con el barista al final está pasando lo mismo. Cualquier cafetería que se precie, que quiera diferenciarse, ya tiene un barista, tiene una persona con conocimientos de café y que le explica al cliente ese café, o que le recomienda, como cuando tú vas a vas a un restaurante y pides un vino, te dejas que el sommelier te recomiende. Y el sommelier te pregunta, ¿cómo le gusta el vino? Pues más afrutado, con más cuerpo, con menos cuerpo, de tal manera, de tal otra. Y en función de eso, el sommelier te recomienda un vino. Pues al final el barista hace lo mismo. O debe de hacer lo mismo. Y como te digo, pues hoy en día hay muchos hosteleros que todavía no entiende que eso es necesario. Pero en muy poco tiempo, cualquier cafetería que se precie o quiera diferenciarse necesitará un barista. Y si no se puede permitir un barista, por lo menos una persona con conocimientos de barismo seguro. Es muy amplio el mundo del café. Muchísimo, muchísimo más. más. Un excelente barista tiene que estudiar bastante, ¿no? Sí, sobre todo experimentar mucho y practicar mucho. Porque al final, lo que te decía, tú tienes un café, el mismo café. Una materia prima, un café tostado determinado, y es que depende cómo lo hagas, es que pueden ser dos cafés totalmente distintos, no tienen nada que ver. Y a lo mejor hay de diferencia el poner el agua a 92 grados o ponerlo a 88. Pero es que si yo pongo el agua a 88 voy a sacar unos matices que si lo pongo a 92 no los voy a sacar. Son muchísimas la amplitud, ¿no? Luego el agua, la cantidad, el punto de molido, la cantidad de café. Hay muchísimas variables y el barista tiene que controlar todas esas variables. Entonces tiene que conocer ese café que él tiene. Un barista tiene que elaborar el café en expreso, elaborarlo en una V60, en una queme, en una sifón, en prensa francesa, todo ese tipo de elaboraciones, probar el café con 15 gramos, con 14, con 16, con un tipo de molido, con otro, y buscar el café que quiere él ofrecerle a su cliente. O con qué receta, al final es un cocinero. ¿Con qué receta le saca mejor los matices de ese café? ¿O cuál es la mejor expresión que tú le sacas a ese café? Total. Que te transmita sentimiento. Claro, y que luego, y muy importante, que yo eso lo hago mucho en la escuela en la escuela de formación, le hago mucho hincapié, ser capaces de ser consistentes, ser capaces de repetirlo, porque tú puedes experimentar mucho, decir, venga, voy a hacer una receta de este café con tantos gramos de café, tantos gramos de agua y a tanta temperatura. Tienes que tener todas esas variables controladas y saber lo que estás haciendo, porque si no, ¿cómo le vas a replicar luego a tu cliente ese café? Tú haces un café muy bueno con una receta, es como un cocinero. Yo hago una receta, una paella, pero si no soy capaz de replicarla, ¿de qué me sirve? Claro, si la deja o un día me sale muy buena, pero al día siguiente no. No te vale de nada. Yo soy capaz de replicar esa receta. Entonces, al final, lo bonito del barista, como te decía antes, sin desprestigiar al sommelier, es que hay una parte subjetiva muy importante en la que influye directamente. Y tú puedes hacer un mismo café y a ti te lo hace un barista, te lo hace otro, y cada uno le va a dar su toque y su personalidad a ese café. Que cuando tú saboreas, pruebas el café, ¿qué matices ves tú que para ti es un buen café? ¿En dónde lo ves? ¿O cómo se puede saber que es un buen café? Alguien que sabe catarlo bien. Un buen café, yo creo que tiene que estar equilibrado. Tiene que ser
que no sea un café que tenga mucha acidez o que tenga mucho cuerpo o muy poco, sino que al final sea un conjunto. Ahí está lo difícil, ¿no? De cómo equilibrar esa extracción de ese café, cómo hacerlo equilibrado, que tú saques la cantidad de aromas justo, la cantidad de cuerpo, la cantidad de acidez. Al final todo eso, el barista sabe que en función de cómo haga la extracción, si hace una extracción más larga, pues va a potenciar el cuerpo, pero va a perder acidez. Si hace una extracción muy corta, lo que va a potenciar es la acidez y el cuerpo se le va a perder. Entonces, ¿cómo juega él y cómo saca esa receta para obtener esa taza armoniosa y esa taza redonda, ¿no? Que te la tomes y que te llene toda la boca de sabores, de matices y que al final la tenga ahí y que tú, lo más importante es que tú te tomes un café y te apetezca seguir tomando otro café. Y que tengas ese sabor que se te quede, que tú hagas así todavía tengas el sabor del café en la boca. Yo voy a probar cafés por ahí, Fran, y decir, esto no puedo yo tomármelo. Que sabe a quemado. Claro. Chicho, pero ¿qué me han puesto aquí? Claro. Pero es decir, como si estuvieran tomando una tostada quemada. Tradicionalmente, como te digo, no había cultura de café. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, ¿qué pasa? Hago un tueste muy alto. ¿Qué hago? Un tueste muy alto. Todos los sabores del café los voy a disfrazar. Sea bueno o sea malo. Al final me van a salir sabores de tostado, de quemado, más altos, propios del tueste. Es como si tú tienes una buena carne. Si yo tengo un buen filete de carne, lo hago poco, ¿no? Porque la carne está buena, está jugosa. Sacarle bien el saborcito. Y la carne es agradable. Claro. Y está tierna y me la puedo tomar. Pero si no tengo una buena carne, tengo que cocerla mucho y cocinarla mucho, porque si no, no me la puedo tomar. Ahora entiendo. Si tengo un buen café, lo hago poco, porque ya tengo un buen café. Y tengo muchos matices y muchos aromas, que si lo tuesto mucho voy a perderlos en el proceso de tueste. Total. Si tengo un mal café, me interesa tostarlo mucho, porque tengo sabores desagradables y sabores que no son muy buenos. Con lo cual, lo tuesto mucho, disfrazo esos sabores, esos malos sabores, y me salen los sabores de tostado. Le añado leche, le añado 2 sobres de azúcar y ya está. Y si encima le hago torrefacto, pues ya, perfecto. ¿Qué piensas también ahora que lo hablamos, y tú que eres empresario, de la cultura que hay? Que cuando te ponen un buen café y a lo mejor te cobran 3 euros, 4,5 y la gente se tira la mano a la cabeza. Partiendo de eso, ¿no? De que ya no se sabe. La gente no valora a lo mejor el proceso. ¿Qué me puedes hablar de eso? Claro, pero porque yo por eso lo que intentamos también poner en valor ya no es solo el café con la figura del barista elaborado de una determinada, sino que para llegar a una taza de café, o sea, todo el trabajo que hay detrás, es que la gente, el consumidor, es la ventaja y el inconveniente del café, que es una cosa tan cotidiana, tan del día a día, relativamente barata, o tradicionalmente ha sido relativamente barata, con lo cual no le damos importancia. Un café, ¿qué mata? Pues un café. Ese ha sido el pensamiento de... Lo que te digo, no se tomaba tampoco por disfrute o por saborearlo, sino pues una costumbre de por la mañana para despertarme, estimularme y ya está. Entonces al final, pues se ha quedado en eso. Pero la idea un poco también con Café Latte es poner en valor todo lo que hay detrás de esa taza de café. ¿Vale? Porque hasta llegar a esa taza de café hace falta un agricultor que cultive su cafeto, que lo plante. Hasta los 4 años de haberlo plantado no empieza a dar producción. ¿Hasta los 4 años? Sí. Tiene que estar 4 años cuidando esa planta sin ganar un duro. No lo sabía. A los 4 años empieza a producir café. Luego que no venga una plaga, que no venga una helada, que Madre mía. todo el mantenimiento que tiene. Locura. Luego ese proceso de agricultura, de procesamiento de café, de cómo cojo la cereza, si hago un café lavado, si le quito la pulpa, cómo trato los granos de café, si dejo que la pulpa se seque y se fermente, porque hay diferentes procesos de fermentación. Todo esto, estamos todavía en el campo. Ahí hay un abanico inmenso de cómo desde una misma planta obtener diferentes tipos de café y las variedades que hay, todo el trabajo que hay para obtener 1 kilo de café hay que recoger 2.500 cerezas que se recogen a mano manualmente. Bueno, 2.500. 2.500 cerezas para 1 kilo de café. Y a mano. Y a mano. No hay máquinas para eso. ¿Estamos hablando de cafés de especialidad? No.
para un café comercial, sí. Increíble, ¿no? Madre de Dios. Y que todavía estemos discutiendo si 3 euros es caro o es barato, luego trae ese café aquí. Bestial esto, ¿eh? Tuéstalo. Da la curva de tueste correcta para sacar lo máximo de ese café o los matices más importantes de ese café. En ese proceso de tueste, de la curva de tueste, como te he dicho antes, se perdía peso. Yo pongo 100 kilos de café en el tostador y saco 80. Con lo cual se produce una merma de café ahí también. O sea, todo eso va sumando. Claro, porque le quita el agua, ¿no? Claro, claro. Entonces se produce eso. Con el torrefacto, por ejemplo, cuando yo le añado el azúcar, no pierdo los kilos de azúcar, luego los saco de kilos de café. Ah, claro. Si yo, por ejemplo, hago torrefacto, yo pongo 100 kilos de café, le puedo añadir, según la legislación vigente en España, se le puede añadir un 15% de azúcar. O sea, serían unos 15 kilos de azúcar. Si yo pongo los 100 kilos, sacaría 80 de café tostado, pero si le añado el azúcar, voy a sacar 95 de café torrefacto. Con lo cual solo he perdido 5 kilos de café. No he perdido 20. Claro. Sí, total. Porque, ¿vosotros usáis torrefacto? no. Fuera. Hace ya, yo incluso en el tostadero tradicional, hace ya muchos años, y antes de montar Café Lab. Eso tenía que estar fuera de mercado, hombre. No es, bueno, está claro que hay gente que usa azúcar o no, pero bueno, partiendo de que el azúcar es muy mala también para el organismo. Y que ese proceso, pues bueno. Pero al final, aquí nos acostumbramos mucho. El torrefacto no se usa en muchas partes del mundo, ¿eh? Se usa en México, en España y en Portugal. El resto del mundo, muy pocos países tienen torrefacto. Se usa el tueste natural, nada más. Lo que pasa es que aquí, bueno, nos acostumbramos, sobre todo en la época de la posguerra, nos acostumbramos mucho al torrefacto. La época de la posguerra, el café... Lo más barato y que te dé la energía para tirar. No, y sobre todo que con el torrefacto estiraban más el café. Claro. Entonces el café era muy caro, no todo el mundo tenía acceso al café y con el torrefacto pues se estiraba más y al final tintaba mucho el agua. La ponía más negra, que era lo que se... No había mucho presupuesto. Claro. Luego también en esa época el café era negocio de Estado. Yo recuerdo cuando mi padre empezó con el tostadero en el año 74, hasta el año 76 o 77 el café era negocio de Estado. Estaba controlado en este caso por el régimen. Entonces tú no podías comprar el café que querías ni todo lo que querías. Había unos cupos que te los daba el Estado y tú tenías que adaptarte a eso. Eso no lo sabía. Luego ya a partir del año 76-77 se liberalizó y ya sí, ¿no? Pero... ¿Hay similitud, ahora que lo hemos hablado, el café con el té? ¿Hay similitud en algún aspecto? Aquí también ofrecéis té. El tema de la teína, Sí, bueno, el excitante al final es un excitante natural. El compuesto químico básicamente es muy parecido, sí, ¿no? La cafeína y la teína. El excitante es el mismo. Aquí no somos una cultura muy de té. Sí hay muchas culturas de té, o tradicionalmente de té, y que ahora están consumiendo mucho café, que también, por ejemplo, uno de los motivos en los que el precio del café ha subido últimamente. ¿Ha subido? Sí, el precio del café verde ha subido un disparate. En los 2 últimos años ha subido un disparate. Se han juntado una serie de circunstancias, ¿no? La tormenta perfecta, porque ha habido un aumento del consumo por países que tradicionalmente no consumían café, como por ejemplo China y muchos países me parece flipante que los chinos tomen café. Pues están empezando a tomar muchísimo. Es igual que los ingleses. Tú dirías que Inglaterra es un mercado tradicionalmente de té. Sí. Claro, el té con leche. Pues té negro. Pues hay cafeterías tipo Café Lab de especialidad en Londres, ahí, bueno, a montón. Wow. Y están consumiendo un disparate de café. Pues no lo sabía yo eso. Entonces, todos esos países que tradicionalmente no consumían café han entrado en el consumo de café. Cafés de especialidad, cafés de más calidad. Y el cambio climático, que también afecta, no ha afectado mucho, pero sí hay una pequeña reducción de las cosechas y también ha afectado. Y luego también la incertidumbre geopolítica que hay a nivel mundial de transporte y de logística, pues
pues también ha sumado, ¿no? Entonces, como te digo, se junta esa tormenta perfecta entre el cambio climático, la logística y el aumento del consumo. Es una hora, ¿no? Y ha hecho que suba el precio del café. Un disparate. Lo que estaba comentando antes, de darle el valor a la taza o pensar lo que hay detrás de una taza de café. Tenemos la parte del caficultor. La parte del tueste, como te digo, yo luego tengo que hacer el tueste, buscar ese tueste en el que yo saque las mejores características de ese café. Yo puedo hacer una curva de tueste, a lo mejor con mucho... La curva de tueste es, al final tú pones el tostador a una determinada temperatura y metes el café. Cuando metes el café, la temperatura baja, evidentemente, porque has metido un producto que no está a temperatura, entonces baja el horno. Eso se llama la curva de tueste. Hay una caída y luego una recuperación. Esa recuperación de la curva de tueste, tú puedes hacer que sea una recuperación muy vertical, metiéndole mucho calor al principio, o una curva más suave, más plana, que vaya subiendo progresivamente. En función de cómo yo haga esa curva, voy a desarrollar unos aromas, unos matices de un café o de otro. Entonces, el tueste es clave. Eso es fundamental. El pilar base, clave. Todos son importantes. Todos son. Hay una cadena que en cuanto falle, yo puedo tener un caficultor que se haya esforzado al máximo en sacar lo mejor de ese café, en procesarlo perfectamente, en eliminar todos los defectos de ese café, tener un café perfecto. Luego tener un tostador que ha sacado la curva de tueste perfecta, la curva de tueste para ese café, le ha sacado su máxima expresión, y luego tener un barista que no lo haga bien y lo echa a perder. Todo ese proceso anterior no sirve de nada. Si el último eslabón no lo pone en valor, ni tiene los conocimientos para hacerlo, es imposible. ¿Y cómo se puede categorizar a un barista excelente? ¿Cómo sabes tú que ese hombre ha hecho un buen café? Por todos los matices que ha conseguido sacar, sabiendo cómo se puede categorizar. Es decir, este tío ha hecho algo clave, ¿no? No es lo mismo que un cuadro que un café. ¿Cómo saborea? Pero es una parte muy subjetiva. Por eso que te decía que en el barista siempre hay una parte muy subjetiva. Ya no es que ese café esté mejor o peor. Al final es que ese barista haya entendido lo que significa ese café. Con lo que está trabajando. Con lo que está trabajando. Claro, es que eso es lo que marca la diferencia. Claro, que haya conocido ese café, que lo haya estudiado, que lo haya hecho de 20.000 maneras, lo que decía antes, probando 200.000 recetas y al final ha dicho, yo quiero esta receta para este café. Entiendo por lo que me dice tanto lo de... Esta es la receta perfecta para este café, bajo mi punto de vista. Llegará otro barista y dirá, no, a mí la que más me gusta es esta. Pero yo siempre se lo digo en los cursos, siempre y cuando tú como barista sepas lo que estás haciendo y tengas tus variables controladas y esté todo controlado, da igual lo que hagas, entre comillas. Tienes que saber argumentar lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Darle una historia. Claro, al final... Claro, es un arte por eso. Claro, es que si no sería un simple obrero que estaría haciendo una obra, ¿no? Es que para eso no me hace falta un barista. Exacto. Cojo una máquina súper automática, le doy al botón y me salen todos iguales. Y te ahorra un coste de huevo. Claro. Pero lo que marca la diferencia es eso. Eso, y que ese barista sepa defender por qué ha hecho eso. Ahí está la clave. Esa es la clave. ¿Por qué has hecho este café con estos matices? Porque quería sacar esto de esto, porque a mí me gustan los cafés ácidos, porque me gusta esto, porque me gusta lo otro, porque este café lo he hecho de esta manera y tenía esto, y he visto que si lo hago de esta manera pues queda más redondo, lo que sea. Pero que sepas por qué estás haciendo eso y saber argumentarlo. Porque cuando llega el sommelier y te pone la copa de vino, ¿por qué ese vino es mejor o peor? Pues a ti te gustará, ¿por qué te gusta más, Rioja o Ribera? Pues te gustará Rioja o te gustará Ribera. Y a ti te gustará uno y a mí me gustará otro. Y en el café que es igual, ¿qué es mejor, Colombia o Brasil? Pues a ti te gustará, ¿no? Claro. No es ni mejor ni peor. Cuando tú te mueves en cierto nivel de calidad de producto, evidentemente partimos de que un producto con unos estándares mínimos, pero luego ese matiz o ese sabor que tenga el café por lo que le haya dado el barista o lo que haya hecho, al final eso es su impronta que le da el barista suya personal. Y que eso es lo que marca la diferencia. Te iba a preguntar, Fran, ahora que me ha venido a la mente, ¿qué piensas del auge que hay del café de cápsulas? Que se vende ahora mismo. ¿Esos cafés, esos buenos? ¿Qué piensas de ese mundo? La cápsula yo creo que ha hecho una labor muy buena en su momento, porque
también ha hecho su parte de dar cultura y dar conocimiento al café. Por lo menos ha hecho que la gente se planteara de que había diferentes tipos de café, aunque fuera por el color de la cápsula. Sí. Que hasta ese momento, lo que te decía antes, el café es café. Es verdad. Me da igual. Es verdad. Entonces, ya sé que hay uno más intenso, otro más no sé qué. Aromatizado, no aromatizado, ¿no? Pero ya, evidentemente, el problema de la cápsula, pues como todo, si tú te coges una tortilla prefabricada, ¿es lo mismo que la que te haces en tu casa? No. Ya. ¿Es más cómodo la prefabricada? Sí. ¿Te da un estándar mínimo? Sí. Pero tú ya decides lo que quieres. Vosotros también. Nosotros tenemos cápsulas, pero... Me lo contó Eva Luna. Sí, nosotros hemos hecho la inversión de la máquina de cápsulas porque nosotros tostábamos el café y se lo mandábamos a una empresa que nos envasaba las cápsulas. Pero claro, esta empresa se dedican a envasar cápsulas, con lo cual yo le mando el café es el nuestro, el que nosotros hemos tostado y el que hemos seleccionado nosotros. Pero claro, hay que mandarle una cantidad mínima, porque si no, no te lo hacen. Ellos no te hacen menos de, creo que eran 50 kilos o 100 kilos de café, con lo cual esos son como 15 o 20.000 cápsulas aproximadamente. Entonces, claro, una bestialidad. Era mucho, por lo menos para nuestro volumen. El problema de eso, que nosotros al final, yo siempre he intentado desde que monté Café ser coherente en el mensaje que enviamos con el cliente, ¿no? Al final somos una cafetería de especialidad, un café de calidad, recién tostado, un buen servicio, los pequeños detalles del local, que sea todo un conjunto, ¿no? Mantener esa coherencia en el mensaje. Ahora que hablo de la... Eso es complicado mantenerlo en el tiempo también. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Bueno, de hecho, por eso, lo que te decía antes al principio, no hemos franquiciado por eso, porque eso, si franquicias, lo pierdes. Porque al final, si franquicia para venir un inversor que va a poner el dinero, pero ni va a saber de café, ni va a entender, ni le va a dar igual. Y yo siempre digo que al final vendemos un simple café, entre comillas. Entonces, o ese café lo adornas con todo lo que hay a su alrededor y lo pones en valor, o es un café. Lo que decíamos antes de la copa de vino. Llego, te dejo la copa de vino y me voy, no es lo mismo que si te la explico. Tengo que poner en valor ese café. Si no me estoy tomando un simple café, ¿no? Claro, no lo voy a valorar de la misma manera. No lo voy a valorar de la misma manera. Y es la diferencia que diga, pues sí, estaba bueno, pero me han clavado. O estaba bueno, me han clavado, pero en cuanto pueda vuelvo. Ahí está la filosofía. Esa es la diferencia. Entonces, esa coherencia, mira, eso nos pasa un poco cuando abrimos Murcia. Cuando abrimos el local de Murcia, que está detrás de la catedral. Sí, bueno, sitio mágico ahí. Lo que te decía antes de los cafés de filtro, nosotros lo hacemos en mesa, ¿no? O sea, viene el barista con una bandeja a la mesa del cliente, le muele el café, se lo explica, le hace todo el proceso, que eso lo podíamos hacer en la barra y sacar el café ya servido. Pero no es, la experiencia no sería la misma. Cuando abrimos en Murcia hubo mucho jaleo, pues venía todo el mundo de golpe y tal, y los baristas empezaron a decir, bueno, pues lo hacemos dentro, lo sacamos ya sacado, que es más rápido, que tal y que cual. Y eso lo corté, porque al final es lo que te decía antes de la coherencia, de mantener la coherencia del mensaje. Si tú vienes, dices, no, lo hacemos cuando podamos, y cuando no podamos, pues no lo hacemos. Y eso no puede ser. Y pues si tú vienes aquí, viene un cliente, se toma un café de eso, y se lo haces de esa manera, probablemente mañana vendrá otra vez, o vendrá con alguien que le dirá, te voy a llevar a un sitio que te van a hacer un café, que no sé qué, no sé Porque te has quedado con el café por la experiencia. Claro. Ahí está la visión. Y vienes por eso. ¿Que no será lo más rentable? Probablemente. Pero hay que ser coherente. Claro, por eso te digo que es difícil mantener esa coherencia cuando el negocio puede a lo mejor sacarle más rendimiento, ¿no? Sí. Y ahí es donde está tu parte, ¿no? Claro, hay que buscar ese empresario que tú dices que a lo mejor se diferencia, ¿no? Y para alguien que quiera emprender un negocio en este mundo, una cafetería, ¿qué le recomendarías? Lo primero que se forme. Exactamente, es que hay ahora también un auge de cafeterías, pero lo parece primero que te venden el café y no, eso tampoco. Bueno, pero al final eso siempre pasa cuando aparecen los nuevos negocios o las nuevas tendencias del mercado, pues a esa nueva tendencia se suma mucha gente. Luego se quedarán los que realmente sean profesionales, los que se hayan formado y los que hagan las cosas bien. Pero en ese primer momento, pues al final hay mucha gente que intenta sumarse a esa moda, ¿no? Por así decirlo.
Pero luego lo difícil es mantenerse en el tiempo y mantener esa coherencia y esos pequeños detalles. Al final, lo que más nos ha costado es transmitir eso a los baristas y que se mantenga esa coherencia en el tiempo y esos pequeños detalles. Es como poner, o sea, que nosotros ponemos la galletita en un sitio, la cuchara en otro, la tabla. Si no pones la galleta ahí, da igual. La galleta por sí sola no tiene importancia. La cuchara tampoco. La taza de una manera tampoco. Pero ese conjunto es lo que hace la experiencia. De que tú vengas aquí, lo que decías antes, que decías, me han clavado, pero en cuanto pueda, vengo. Sí, yo cuando vengo aquí, pues sé que es un sitio selecto, pero... Y sabes a lo que viene. Me gusta venir. Y sabes a lo que viene. No, hombre, sé porque sé que no voy a fallar. Claro. Es como si me compro un Mercedes. Y vienes con alguien. Si me compro un Mercedes, sé que no voy a fallar. Y vienes con alguien y probablemente lo traes, porque sabes que vas a quedar bien. Claro. Pero entonces, lo que te digo, esos pequeños detalles no tienen importancia por sí solos, pero el conjunto es lo que forma la experiencia. Y eso es lo que marca la diferencia. Y si no, en 6 meses o en un año seríamos una cafetería más. Si no, porque al final, hoy no te pongo la galleta porque da igual. Pero es que mañana no te pongo la galleta y pasado no te pongo otra cosa. Y poco a poco, y se va desvirtuando. Y en 6 meses es una cafetería más. Entonces, eso es lo que más cuesta. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos esté oyendo sobre la cultura o para que empiecen a apreciar el café o que la gente se interese un poquito? ¿Qué le dirías? Porque hay mucha desinformación por lo que veo en la calle. Y la gente a lo mejor no sabe apreciar el buen café. Hombre, sobre todo que prueben. Al final es probar. Esto es como tienes que tener experiencia de probar cosas distintas y tú no puedes, lo que te decía antes del jamón, si no has probado el ibérico no sabes a lo que sabe. Tienes que probarlo. Tienes que experimentar y tienes que probar el café en un sitio de una manera, de otra. Sobre todo lo que le digo a la gente que viene a los cursos es que abran la mente. Que cuando salgan del curso, si hemos logrado que vean el café de una forma distinta de como cuando entraban, con eso me doy por satisfecho. El curso habrá tenido su función. El curso de barista. El de barista. Ahí luego también tenemos baristas. Ahora también tenemos cursos más enfocados hacia profesionales, de gente, como te decía antes, que quiere montar una cafetería y lo más importante, que se forme. También había un poco el mito de que hace unos años, de que te lo digo por lo que me decías antes, que no te he contestado, lo de qué hay que hacer para el que quiera emprender o meterse en el mundo del café. Tradicionalmente siempre ha habido el mito que el que no sabía qué hacer, pues de camarero. Eso ha sido siempre así. El que no valía para otra cosa, de camarero. Y el que no sabía qué hacer, un café y una caña la pone cualquiera. Para eso no había que estudiar. Ni había cualquier otra profesión es impensable. Tú montar una empresa de electricidad, de fontanería, de lo que sea, que no hayas hecho, aunque sea un pequeño curso. Una formación pequeña. Una pequeña formación. A ti no se te ocurre montar una empresa de electricidad sin haber hecho algo. Aunque sea poco, pero algo. Ahí hablamos de la hostelería, lo más que claro, ¿no? Gestionada. Y en cambio, tú, ¿cuánta gente se ha abierto una cafetería o un restaurante sin haberse puesto de una barra detrás, en su vida, detrás de una barra? Muchísima. Y eso está cambiando. Eso es lo importante. Al final, era una profesión que estaba muy profesionalizada hace 40 o 50 años. Hace 40 o 50 años sí había profesionales de hostelería que se dedicaban a eso y se formaban. Pero luego hay un impasse de que en la hostelería era lo peor y el que no valía para otra cosa. Pues... Bueno, sí, se ha quedado un poco esa estela, ¿no? Claro, pero bueno, luego vino el boom de la cocina y de la hostelería, como de los cocineros, que también que los cocineros era lo peor y luego ya lo mejor, ¿no? Bueno, siempre estamos en esos dos puntos. Pero bueno, estamos en esa línea ahora mismo y yo creo que lo más importante es eso, que se profesionalice, que el que entienda que el que quiere montar algo, al final tienes que formarte. Si es de cafetería, pues tendrás que formarte de barista. Si quieres montar un restaurante, tendrás que hacer un curso de cocina o de lo que quieras, pero que te profesionalice. Y que al final, y quitar ese concepto de que un café lo pone cualquiera. No, un café de cualquier manera, no, hay mucho más detrás de un café y hasta llegar a ese café
hay mucho trabajo de mucha gente, lo que decíamos antes, ¿no? De esa cadena que es a lo largo de todo el camino, que tú porque al final sea una cosa barata o sea relativamente cotidiana y barata, pues darle ese valor que tiene, ¿no? Ese trabajo también de todas esas personas que hay detrás. La cultura del café en España, ¿cómo es? Porque yo veo que mucha gente lo toma y lo toma sobre todo cuando van a trabajar. ¿Qué cultura se Sí, pero lleva? bueno, todo eso está empezando ya un poquito a cambiar. Lo que te Sí, decía ¿no? antes, antes se tomaba como, bueno, no me gusta el café, pero me lo tomo porque me tengo que espabilar o es la costumbre de tomármelo por la mañana. Pero ya cada vez se está tomando más. También el café tiene esa parte social que siempre ha tenido, ¿no? Sí, mágico, mágico. Vamos a quedar a tomar un café. Exacto. ¿No? Esa cotidianidad aunque no te guste el café, quedas a tomar un café, ¿no? Que luego te tome otra cosa, pero ese hecho de decirlo, pues yo creo que eso ya se está poniendo ya en valor, ¿no? Y ya quedas a tomar un café, pero sí te tomas un café, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí siempre intentamos que, desde que tenemos muchos productos que no son solo café, bueno, hay algunas cafeterías de especialidad muy puristas que no lo ven bien o no lo hacen así, ¿no? Igual el tener azúcar, ¿no? Si tú eres una cafetería de especialidad muy purista, no tienen azúcar en la cafetería, solo venden café solo con leche, pero no, cafés de filtro, pero no venden café, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un moca, que es un café con leche y además una salsa de chocolate. Que evidentemente no es lo que decíamos antes del vino. Si tengo un buen vino no le voy a poner gaseosa, ni a un buen café le voy a poner una salsa de chocolate. Pero el objetivo siempre de Café Lab ha sido fomentar el consumo de café y que la gente entienda de café. Y lo que te digo, yo te ofrezco un moca con chocolate. Es una forma de engancharte y tú empezarás a tomarte un moca con chocolate. Cuando lleves un mes tomando un moca con chocolate, pues a lo mejor lo pruebas sin chocolate y te tomas un café con leche. Yo he venido a probar, yo nunca he tomado café solo y aquí he llegado a tomarlo. Claro. A lo mejor lo he bebido un poco con leche porque está fuerte, claro, pero claro. lo he intentado probar sin Claro. leche y al final dices, pero no es tan el amargor ese que, ¿no? Es que también tienes que dejar que el cuerpo se habitúe. Claro, hay que educar el paladar y tienes que acostumbrarte a esos sabores. Y entonces es un proceso. Entonces nosotros intentamos que todas las elaboraciones lleven un café, aunque luego lleven 40.000 cosas más, pero un café lo lleva. Entonces te estás tomando un café. Y entonces intentar educar en ese sentido y poco a poco pues la gente se irá, como te digo, primero lo tomas con chocolate, luego le quitas el chocolate, luego le quitas, primero te tomas con chocolate y además le echas azúcar. Luego le quitas el azúcar, luego le quitas el chocolate, luego le quitarás la leche y al final terminarás tomándote un café de filtro, por ejemplo. Un café de filtro lo probaré. ¿Tú eres mucho de tomar café, Fran? Sí. Yo tomo, es por días también, ¿eh? Hay días que tomo muchos y otros días que tomo menos, pero sí suelo tomar bastante café. También se habla, ahora que lo comentaste antes, que el cuerpo se habitúa a la cafeína. Que hay gente que dice, yo me tomo ya 7 café 8 y a mí no me hace. Claro, es que depende de si tú, lo que te digo antes, si tú no, yo es que tomo café por la mañana, pero ya por la tarde no puedo tomar porque si no, no duermo. Si tú solo tomas un café por la mañana, tu cuerpo se habitúa a esa cantidad de cafeína. Luego también depende del café que tomes. Claro, el consumidor como tal no tiene acceso a saber si el café que está tomando es de la variedad robusta o es de la variedad arábica. Eso no lo sabes, porque tú te tomas un café pero no sabes qué variedad lleva. Entonces, un robusta lleva 3 o 4 veces más cafeína que una arábica. Entonces tú no sabes, a lo mejor te has tomado un robusta y es como si te hubieses tomado 4 arábicas. Eso va a pasar a mí algunas veces que me he ido a acostarme, me tomo un café por la tarde y no he podido dormirme. Y digo yo, ¿qué café me han propuesto aquí? ¿No? Es que lo notas luego en el cuerpo. Y es lo que te digo, si tú estás acostumbrado a tomar un café por la mañana y por la tarde no tomas, pues tu cuerpo se habitúa a esa cantidad de cafeína y tú duermes tu siesta o duermes lo que sea. Pero si una tarde tomas un café, probablemente esa noche no dormirás, pero porque tú por la noche no estás tu cuerpo no está acostumbrado a esa dosis de cafeína. Sí, yo estoy acostumbrado a tomarlo, como te digo, yo me tomo un café y probablemente me dormiré. A ver, me lo tomo antes de acostarme y me duermo igual, pero porque estoy acostumbrado a tomarlo. Sí. Yo creo que tendría que implicarse esa cultura más de cuando yo voy a tomar un café, igual que cuando me pido una botella de vino o una Fanta, que te informe de a lo mejor del café que vas a tomar. Claro. Porque yo a lo mejor me han metido café muchas veces que me he colocado. Pero eso pasa a el hostelero. Yo estoy seguro que tú vas a cualquier hostelero aquí alrededor, le preguntas qué café consume, qué está consumiendo, y no lo sabe. No sabe ni el origen que es, ni la variedad que es, ni cómo está tostado. Te dice la marca. Pero no te puede decir, estoy convencido que no sabe el café que está consumiendo. En cambio,
Tú le preguntas cualquier otro producto de su carta, si tiene carne, tiene pescado, tiene tal, sabes si la vaca le han dado un masaje, si ha venido de no sé dónde, si la han hecho no sé cuánto, si le han dado no sé qué, o si el pescado es de tal sitio, si la mantequilla es de no sé dónde, de que la han hecho, o del queso, lo que sea. Todos los productos, seguro que sabe de dónde vienen, cómo se han elaborado, de dónde están, y el café no. Fíjate, la cultura esa que hay que seguir trabajándola. Claro. ¿Y qué mensaje final te gustaría dejar, Fran, así para, de todo lo que te ha enseñado hasta el día de hoy y de lo que te lleva de este mundo tan bonito, del café? También porque el café es muy social, como tú dices, es mucho de hacer relaciones. Pues al final eso, que cada uno tome el café que le guste, sobre todo que lo disfrute, que al final es lo más importante, que disfrute ese café, ese proceso de saborear ese café y sobre todo disfrutarlo, sí que al final es disfrutar. Y lo demás... Luego, ya para también que no se me olvide, hay muchos procesos de elaborarlo, por ejemplo, en casa se puede elaborar con varias máquinas, ¿no? Está la cafetera italiana, está... La cafetera italiana, por ejemplo, hay un truco. Yo soy de italiana. Pues la cafetera italiana tiene un truco. El problema de la cafetera italiana, ¿tú cómo la haces normalmente? A ver, venga, explícate. Bueno, le echo café, ¿no? El tarrito, y el agua, y el agua abajo, en el tarrito, claro. ¿no? El agua fría, ¿no? El agua del tiempo, claro. La botella, sí. Ese es el error. ¿Qué problema tiene la cafetera italiana? El problema de la cafetera italiana, cuando tú pones el agua fría abajo, tiene que calentarse el agua y la pones encima del fuego. El tiempo que tarda el agua en calentarse, el café está en el filtro que está encima, pero está seco. Sí. No está en contacto con él, no está húmedo. La cafetera es de aluminio. Tiene que ser de aluminio para que transmita muy bien el calor y enseguida se caliente. Al ser de aluminio, como transmite mucho calor, el café, si el agua tarda en calentar 3 o 4 minutos, o 5, que tardará por lo menos, ese tiempo el café se está cocinando en seco, con lo cual se está quemando, porque está pegado al filtro, que es de aluminio, de metal, y muchísimo calor, y se quema. Entonces esas cafeteras te transmiten un sabor, cierto sabor a quemado, y es por eso. Porque aunque el café no esté quemado en el tueste, lo estás quemando tú en ese proceso. Si tú en lugar del agua pones el agua fría, pones el agua ya caliente, el tiempo que tarda en subir, como ya está caliente, tarda muy poco. Y entonces ese tiempo de cocción es mucho más pequeño y evitas que se queme. Por ejemplo, son pequeños detalles. Son pequeños detalles. Detalles que si no... Pero que marcan la diferencia. Claro, porque ese proceso se está quemando. ¿Cuál es el proceso que más te gusta a ti? ¿El proceso de decantado? Como es que el café que hacían nuestros abuelos, ¿no? El de filtro. El café de filtro. Al final, de filtro es más sano. Es un café, no es más sano, es sano al final, son los dos igual. Lo único que el café de filtro creo que saca muchos más matices del café y muchos más. Es una bebida mucho más amable. El café expreso, por ejemplo, está muy concentrado. Yo ahora prácticamente expreso no tomo. Lo pruebo cuando a lo mejor tenemos que catar algo, tenemos que probar por algunos, pero cada vez tomo menos expreso. Al final es mucho más agradable un café de filtro. Yo tomo mucho americano, por ejemplo, que es un café de expreso, pero luego le añado agua para diluir esa concentración, esa potencia, diluirla un poco. El café americano es el que se hace de filtro, ¿no? Claro. Yo cuando fui a México se lleva mucho el de filtro. En todo el mundo. El 70% del consumo mundial del café es en filtro. Sí. ¿Y aquí en España por qué estará metido tanto lo de la máquina? Porque aquí nos acostumbramos a... Aquí el español le han dicho, desde que nació, que el café tiene que ser, como te decía antes, fuerte, negro y amargo. Café de camionero, como se dice, ¿no? Y que tiene que tener 2 dedos de crema. Sí. Una crema muy oscura y muy consistente, que yo le eche el sobre de azúcar y se quede el azúcar, la crema encima. El azúcar no se hunda, que se quede ahí. Es lo que entiende el consumidor que el café, que es buen café. Pero la crema no aporta nada. Organolépticamente hablando, no aporta nada al café. La crema del café. Es estética. Claro, es estética solo. Organolépticamente hablando, no aporta nada. ¿Quieres que hagamos una prueba? Una cata aquí en directo. Venga. ¿Una prueba? Eva, por favor, ¿le puedes decir que me traigan un expreso? Y un par de cucharas. Sí. No. Y dile quién está ahí para que nos haga un filtro.
Está Marina, está todo. Me va a enseñar rápidamente. Vale. Dame un expreso con 2 cucharas y luego diré que Marina que se prepare un filtro, por favor, el que ella quiera. Una V60 o lo que quiera. Sí, ahora voy. ¿Qué te voy a decir, Fran? La gente habla mucho del café, pero los orígenes del café, ¿de dónde vienen? El café es originario de Etiopía. ¿Café Lo que es originario de Etiopía? Lo que es la península arábica, lo que es hoy en día Etiopía. De ahí sale de forma salvaje. Es una planta que, de hecho, todavía hay una variedad originaria etíope que se llama, que es endógena de Etiopía y todavía se cultiva. El café ahí se descubrió en el año 600 más o menos. Al principio lo tomaban mucho los árabes y en Europa no llegaba. Los árabes. Sí, los árabes empezaron a tomar muchísimo café. Sí. Y hay muchísima cultura de café. Toman mucho café, solo, sobre todo. Sí, todos los árabes con mucho azúcar, pero toman mucho café. El café turco, el café árabe, todo eso. Luego, como ahí estaba la ruta de la seda, del comercio de las Indias, pues por ahí, por Venecia, llegó a Europa, entró por Italia y se fue extendiendo por Europa. Unos comerciantes holandeses lo llevaron a Sudamérica y ahí, pues bueno, por las condiciones del clima, pues se empezó a cultivar y ya. Pero eso es otra creencia que mucha gente se piensa que el café es originario de Sudamérica. Y sí, exacto. Claro, y es originario de ahí.